Estamos con María Elisa Valenzuela, ella es ciudadana de la Mesa Cundinamarca y nos va a hacer un relato sobre sus vivencias y su forma de vida aquí en la Mesa. ¿Desde cuándo usted, su familia y en sí la comunidad que pertenece viven en este territorio? Hace aproximadamente unos 55 años. O sea que toda su familia, desde sus padres, Mi mamá fue educadora aquí en este municipio. nacieron acá, No, sus padres no, no, pero ustedes sí. yo sí, ¿En el municipio en qué parte? la inspección de San Javier. ¿Ustedes saben cómo era la historia de la inspección de San Javier? ¿Qué pasaba allí? Sí, llegaba el tren, los muchachos teníamos que venir a pie a estudiar al colegio después de que terminábamos la escuela. Veníamos a pie aquí al municipio a estudiar en el colegio Francisco Julián Olaya. Sí. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes? ¿Cuál era la procedencia de ellos? ¿Era gente campesina o todos eran de la ciudad? No, campesina. Eh, ¿Y ellos siempre vivieron acá o eran inmigrantes hacia la mesa? Emigrantes hacia la mesa, pero de origen campesino, ¿Vinieron por qué? ¿Por el tren? por el tren. ¿El tren generaba qué? Eh, pues acceso a la ciudad y de aquí, de Bogotá hacia acá o de Girardot hacia acá, hoy lo mismo, tenía uno la oportunidad de ir a la ciudad. Hoy ya no hay tren. No, ya no, qué lástima. ¿Hace cuánto se acabó? Yo creo que unos 50 años por ahí, 45 años, se acabó. ¿Cómo, ¿Cómo se fue construyendo ese pueblo? Digamos, San Javier es una inspección de la mesa, pero es parte de la mesa. Pero ¿cómo ha sido la construcción de ese pueblo? ¿Sus casas son en qué material? Bareque. En Bareque. En una época en Bareque, ahorita las están cambiando por ladrillo. Pero la verdad es que la inspección se acabó cuando terminó el tren. ¿Y la gente emigró nuevamente? Emigró nuevamente ¿Hacia dónde? hacia diferentes partes, bien sea para la mesa, o para Bogotá, o para Girardot, para Ibagué. Hay Cuando hablamos muchos. de la mesa, pues para que la gente nos entienda, San Javier era una inspección de la mesa, pero sigue siendo la mesa. Cuando hablamos de Hace parte de la mesa. emigrar a la mesa es emigrar hacia el casco urbano de la Sí, mesa. señor. En la mesa hay bibliotecas, sitios de interés cultural en su territorio como salas de conciertos, cines. ¿Asiste usted a ellos? ¿Con qué frecuencia? ¿Por qué? Pues la verdad es que cines no hay, salas de cine no existen. En una época existió el cine y realmente era muy, muy atractivo para todos los ciudadanos porque era una manera de distracción. Pero eso se acabó también hace mucho tiempo, hace por lo Sí. menos unos 30, 40 años también. Y entonces, ¿cuáles son los eventos de interés cultural en la mesa? Los que promocionan eventualmente las alcaldías, pero se limitan solamente a bailes callejeros, pero así cultural que digamos la mesa, ningún gobierno se ha preocupado por eso. En la comunidad de la mesa existen creencias populares, digamos, alguna historia popular que usted recuerde. Pues la que recuerdo y la que queremos todos los mesunos es la de Juan Díaz, que es cuando el pueblo se pone completamente nublado y dicen que llegó Juan Díaz, que era un español que vivió aquí en la mesa, que fue dueño de esto, por eso la villa de la mesa, Y la Juan villa de Díaz. Juan Díaz. ¿Y qué tiene que ver Juan Díaz con la niebla? Ese es el mito, que dicen que cuando llega la niebla, llega él. Ya. En su comunidad existen relatos, cuentos, refranes, coplas, mitos o leyendas tradicionales que sean relevantes para la memoria colectiva de su grupo. Ya me habló de Juan Díaz, pero yo quisiera que profundizara un poquitico sobre Juan Díaz. Juan Díaz era el dueño de las tierras, pero ¿por qué se volvió tan famoso? Porque se cree, o la historia cuenta, que él fue el que hizo la mesa, que esta era una finca que daba hasta de Payacar hasta Tocaima y que él era el propietario de todo esto. Y de ahí que como era español, entonces era el amo y señor, Ya. un hombre bastante malo, dice. Además de esto, ¿hay celebraciones religiosas en la mesa? ¿Cuáles pueden ser y cómo influyen en la vida La cotidiana de la Semana gente? Santa, por ejemplo, el Corpus Christi, que viene ahorita. Eh, religiosas nomás. El Corpus Christi, eso es interesante porque
puede haber un origen ritual e histórico sobre ese tema. El Corpus Christi es la celebración religiosa católica, pero también Sí. habla de un sector del municipio que celebra haciendo una ofrenda en frutas a Dios. Sí. ¿Cómo es? Esa es más que todo en Anolaima, Ujú, un municipio cercano a la mesa, ujú, y ese es efectivamente que hacen la ofrenda de frutas de frutas, porque aquí no hay sino las frutas, ujú. pero no es tan fuerte como en Anolaima. En Anolaima sí es digamos que es un día muy especial para ellos. Pero se hacen Se carrozas. hace poco, en la mesa poco, Ujú. es más en Anolaima. ¿Sabe cuál es el estrato socioeconómico de su territorio, de la mesa? ¿Cómo nos vemos en comparación con Bogotá o con otras regiones del país? Yo no sé, la verdad es que no sabría decirle porque esto está tan desbaratado. Digamos que comparando con sectores de Bogotá, la mesa es un municipio pobre, rico, es igual o es demasiado pobre, o tenemos todas las calidades. Yo creo que tenemos todas las calidades. Hay gente muy pobre como hay Hay gente gente muy muy rica. pobre, como hay gente más acomodadita, pero la gran mayoría es gente más bien pobre. Ya. ¿Cómo son las condiciones sociales de las personas que viven en el territorio? ¿Cómo las observa? Una sociedad tranquila, demasiado pasiva, Ujú. porque tenemos muchos problemas en el municipio y no hacemos nada. ¿Y cómo concibe, digamos, Tampoco creo que sea violencia, pero tampoco exigimos los derechos que nos corresponden. y cómo concibe usted la educación en el territorio de la mesa? La educación todavía falta mucho. Falta mucho porque el municipio era que ya tuviera universidad, por ejemplo, para que los muchachos no se desplazaran a las capitales a sufrir. Y es un municipio grande, es la cabecera del circuito, es la cabecera de la región del Tequendama, y todavía le falta mucho. ¿Cuál cree usted o qué tipo de conflictos se presentan en su comunidad, en el orden político, social, religioso, de convivencia o ideológicos? ¿Cuál es el problema fuerte que puede creer que tiene la mesa en este momento? La pasividad. Somos demasiado pasivos en la política, en lo económico, en lo religioso. No tenemos como una identidad bien, bien fuerte. Es decir, en este momento el conflicto radica en que la gente es pasiva. Sí, no quiero decir con eso que queramos ser agresivos o pelear o esto, no, pero tampoco, si hay bien y si no hay también. No, El nunca conformismo de una sociedad el conformismo puede de una generar sociedad. problemas. Claro que sí, ¿En para mí qué sí, sentido? en que no exigimos lo que nos corresponde. Entonces llegan mandatarios que hacen lo que quieren, no nos dan lo que nos merecemos, votamos siempre por los mismos, estamos ahí como. ¿Y cuál cree usted que sea el origen de esto? Porque, pues sí, somos demasiado pasivos, pero ¿qué originó esa pasividad? Pues yo creo que de pronto el miedo a las revueltas, a las peleas, a eso, creo yo, ¿El miedo a la guerra? como un miedo a la guerra. ¿No tiene que ver tanto el estrato económico o la situación económica del pueblo que vive sus mandatarios? No. ¿Y que le da miedo de pronto increpar a alguno y Eso exigir? eso sí es cierto. A uno le da más que fulanito le va a reclamar o le va a decir por qué no está haciendo, entonces se va a poner bravo, le va a cerrar la puerta a un amigo, a la familia, en fin. Es decir, Sí, una sociedad pequeña en la que todos nos conocemos, es sí. posible que quede vetada una familia por Que decir se puede tal manipular más persona. fácil. Sí. Eh, ¿Cómo han iniciado, cómo han incidido en las dinámicas socioculturales y en su territorio esta pasividad? ¿Cómo incide En en la esta decadencia dinámica? del pueblo se ve que el pueblo va para atrás en lugar de ir avanzando. No hay planeación. Nada, nada, no hay nada. ¿Cree usted que las problemáticas de origen político y económico del país afectan las dinámicas socioculturales de esta comunidad? Claro que sí. ¿Cómo? Porque siempre, por ejemplo, los alcaldes eligen los mismos que vienen en la línea nacional.
Entonces son los mismos y tenemos los mismos vicios, la misma corrupción, el mismo conformismo. Entonces estamos ahí, en una ruleta. Llegamos a un punto final, pero que debemos sacar una conclusión de todo lo que hemos dicho. Y es, hay dos temas que fundamentalmente entiendo que se han tocado hoy. Uno es la corrupción y el poder de la corrupción, y el otro es la pasividad del pueblo. ¿Qué hacer para que esto cambie? ¿Qué podría hacer uno? Educar a la gente. Educar a la gente para tener más, para que los jóvenes puedan realmente reclamar sus derechos, lo que nosotros no hicimos. Porque la generación de nosotros no fue tan educada como la de hoy en día. Entonces es fundamental la educación. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias.